¿Sabías que todos tenemos algunos mecanismos internos que usamos inconscientemente para defendernos de lo que pasa afuera? Hoy hablamos de eso. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Aquí Daniel Colombo, su amigo coach, hoy con un tema fundamental que es el tema de los mecanismos de defensa. ¿Por qué los utilizamos y qué podríamos hacer para mejorar? Antes de meternos en el tema, quiero invitarte a suscribirte y activar la campana para que te avisemos de los nuevos videos. En nuestro proceso mental interior, todos contamos con mecanismos que funcionan como ayudas que nos permiten encontrar el equilibrio, la serenidad, el entendimiento y la posibilidad de vivir mejor. Y también tenemos los que llamamos mecanismos de defensa, que en una forma inconsciente usamos todos para defendernos de las emociones o pensamientos que nos podrían producir ansiedad o emociones no contributivas, generando por supuesto lo que te decía, ansiedad, sentimientos displacenteros o tal vez heridas emocionales si es que llegasen al plano de la mente consciente. En la psicología fue Sigmund Freud quien los asoció con una especie de lucha interna que tiene como principal objetivo hacer desaparecer el sufrimiento en la persona. Entonces, los mecanismos de defensa sirven para disminuir las situaciones de emociones intensas, de esas que denominamos comúnmente emociones negativas. Algunas de sus funciones son permitir el equilibrio de la realidad configurada en forma interna versus la externa, satisfacer los impulsos, ayudar en los procesos adaptativos para convivir mejor, contribuir al desarrollo de nuestra personalidad y también proteger el equilibrio emocional que cada persona puede anhelar. Ahora, ¿cómo podemos reconocer nuestros mecanismos de defensa con algunas ideas para que puedas empezar a practicarlas? Hay algunos mecanismos concretos que las personas aplicamos frente a distintos tipos de situaciones y contextos y accionamos de esa forma. Por eso es necesario reconocer, descubrir y elaborar estas formas de accionar que pueden ser primarias o secundarias para el proceso de mejora continua. Vamos a ver algunos mecanismos de defensa primarios. Primero, el retraimiento. La persona se encierra en sí misma, se aleja de la realidad y pierde contacto con el entorno. Es una vía de escape de una realidad que no puede asumir como tal. Se evade. Algunas herramientas son entrenarse en afrontar los problemas, aprender a resolverlos con autonomía y animarse a atravesar el umbral de las fantasías negativas de lo que podría suceder para pasar a hacer que las cosas pasen, es decir, vivir la experiencia. El segundo es la negación. La persona piensa que no existe o que no es real lo que le está pasando. Las herramientas es aprender a gestionar lo que no podemos controlar con ayuda de un terapeuta, psicólogo, psiquiatra, para poder entrar en una etapa de entendimiento y desde ahí ser mejor. Tercer mecanismo de defensa, creernos omnipotentes, es decir, creernos que somos el centro de todo y que todo lo podemos controlar. En las herramientas están practicar la humildad, la empatía, tomar conciencia de que puede servir como fuente de motivación e impulso para metas y objetivos, aunque el punto débil es que se pierde contacto con la realidad de poder co-crear junto a otros y la relación con las demás personas. Cuarto mecanismo de defensa, la idealización y la desvalorización. Es uno de los más frecuentes, donde creamos una dependencia emocional hacia otra persona, entregándole mi poder personal y pensamos que esas personas van a resolver mi problema o tu problema y que nos van a completar. Entonces necesitamos reconocer el amor propio, el yo soy, el hacernos responsables por cada aspecto de nuestra vida, aunque la relación con los otros no nos define quiénes somos. Quinto mecanismo de defensa, la proyección. La persona proyecta en otros sus conductas y sus pensamientos y le echa la culpa a los demás, negando su responsabilidad. Como herramientas, elaborar la visión de víctima. Ellos me hicieron, porque a mí, pobrecito de mí, asumir la responsabilidad de los actos, cobrando el protagonismo de la vida. Mecanismo de defensa número 6, la proyección, conocido también como el síndrome de Estocolmo, por ejemplo, que es cuando alguien es agredido sistemáticamente y busca de alguna manera disminuir ese sufrimiento, identificándose de alguna manera con el agresor,
pese al daño que nos ha proporcionado. Acá sí o sí hay que buscar ayuda terapéutica de inmediato para trabajar en nuestra fortaleza interna y salir de ese círculo vicioso. Otro mecanismo de defensa es la escisión, cuando en apariencia todo lo clasificamos como bueno o malo y nos erigimos como jueces de la verdad. Pensamos que resolvemos las cosas, pero en realidad las estamos encasillando, sobre todo las situaciones amenazantes. ¿Qué podemos trabajar acá? La aceptación, el entendimiento, perspectivas con miradas más amplias del mundo, porque nadie tiene la verdad absoluta sobre todo. Y otro muy frecuente es la disociación, para que en la disociación la persona quiere sufrir menos, entonces se desconecta para que le resulte lo que está viviendo menos doloroso. Entonces la persona puede creer incluso que viven como varias personas dentro de sí mismas. Cuidado entonces aquí como herramientas para trabajar con las técnicas de afrontamiento, poner límites a las emociones dolorosas sin necesidad de disociarse. Vamos a revisar ahora algunos elementos de estos mecanismos de defensa secundarios. El primero tiene que ver con la persona inhibe, oculta cosas, segmenta, fragmenta y de alguna manera necesita aprender a delimitar los comportamientos contributivos y aceptables de los que son inaceptables para poder procesar el origen de la represión, esa es la palabra, con ayuda terapéutica. El segundo es la represión. Generalmente en la infancia aparecen algunos conflictos que podemos afrontar, como por ejemplo actitudes adolescentes o reacciones típicas de los primeros años de vida, como un berrinche como forma de llamar la atención, y muchos lo reproducen de adultos. Como herramientas es desarrollar el proceso madurativo y asumir la responsabilidad y aprender a comunicarse asertivamente. Otro mecanismo de defensa es el aislamiento. La persona se aísla en pensamiento y emociones para protegerse de lo que le podría afectar. Es habitual en profesiones donde hay que hacerlo conscientemente para poder operar mejor, como en el caso de los médicos o un juez que tiene que tomar una decisión. Ahora, si de alguna manera entro en la intelectualización, donde la persona reconoce el efecto de lo que está presente, pero no lo puede expresar, lo procesa de forma cognitiva, racional, pero no lo conecta con las emociones, aquí es importante desarrollar la inteligencia emocional. Otro mecanismo es la racionalización, es decir, estar todo el tiempo como en el pensamiento lógico, y es evitar que esos pensamientos lógicos entren en conflicto entre sí mismos. Y se buscan explicaciones racionales para justificar inclusive lo inaceptable. Padecen muchas veces de lo que llamamos la parálisis por análisis. Entonces, aquí es importante desarrollar el equilibrio emocional, saber discernir e identificar las emociones para aplicarlas apropiadamente. Otro mecanismo secundario es la sublimación. Este mecanismo de defensa es donde se canalizan y evaden las pulsiones que tenemos en algún aspecto y que produce cierta dosis de exceso o de sufrimiento o de padecimiento, y se la reemplaza por otra conducta que podría ser más aceptable. Como herramientas, detectar el origen de la sublimación y trabajar sobre la raíz. Hay que trabajar sobre el equilibrio interno, el ser, para elegir conscientemente el tipo de experiencias que quieres vivir y asumir la responsabilidad sobre ellas. Por supuesto que estos son solamente algunos de los mecanismos de defensa que utilizamos los seres humanos y, como nos damos cuenta, en la mayoría de los casos son limitantes. Aunque trabajándolos en base a la ayuda de un terapeuta profesional y de las herramientas que aquí te propuse, es posible que los vayas superando en la construcción de una versión mejorada de cada uno de nosotros. Gracias por acompañarme en este nuevo video. Te invito a suscribirte a este canal de YouTube, a activar la campana y a dejarme los comentarios aquí abajo para que pueda responderte personalizadamente. También en la descripción del video está mi página web, todas mis redes sociales, mis podcasts, así seguimos conectados y compartiendo. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo video.